Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a este en vivo. Eh, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Andrés Beltrán. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema en particular. Eh, bueno, desde que empecé a publicar diferentes entrenamientos acá en esta fanpage de Project Solving Academy, en nuestra organización, pues hemos venido recibiendo diferentes preguntas. eh, Pero particularmente hace unos días vengo conversando con una persona de nombre Julio, es de Chile, y me ha estado haciendo como unas preguntas referentes a el proceso de certificación PMP. Para los que no lo conocen, eh, es el proceso de certificarse como Project Manager Professional frente al PMI. Es una certificación que requiere de un esfuerzo muy grande como persona, que una certificación que particularmente te certifica experiencia y conocimiento referente a gerencia de proyectos. Eh, pero bueno, eh, listo, digamos que de las principales preguntas que en su momento Julio me estuvo haciendo, eh, la primera pregunta estuvo relacionada hacia cuáles son como esas condiciones que se deben tener para certificarse como PMP. Eh, de ahí pues yo le dije que particularmente certificarse tiene dos pasos, pero una vez te certificas existe un tercer paso. Entonces digamos que como primer paso lo que tienes que hacer es aplicar para el examen. Y para aplicar para el examen, pues principalmente es cumplir unas condiciones que ya las vamos a hablar, a discutir. Ya saben, cualquier pregunta que tienen la pueden hacer en el chat y pues trataré de irlas respondiendo. El segundo paso pues es tomar el examen. Para esa toma de ese examen pues yo también les quiero dar como unos tips, unos consejos, porque eso es muy importante y es una de las tareas más difíciles que tiene obtener este certificado, pero bueno, quitemos la palabra difícil de nuestra cabeza, usemos la palabra más retadora. Es como una de las tareas más retadoras que tiene obtener esta certificación. Y finalmente, pues el paso 3 es mantener tu certificación. Y pues también les voy a hablar un poco de ese tema. Entonces, digamos que como el primer paso, que es aplicar para hacer el examen, particularmente aplicar para el examen es llenar un formulario en donde en ese formulario pues debes certificar particularmente tres cosas. Digamos que lo primero que debes certificar es si tienes algún tipo de estudio profesional o no. Es decir, por lo menos yo tengo un estudio profesional porque yo soy ingeniero electrónico, yo me gradué en el año 2008. Pero pues ahí aplica cualquier tipo de título profesional que hayas obtenido. Puede ser ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, puede ser arquitecto, puede ser administrador de empresas, no sé. Algún título que te certifique una universidad que tú estudiaste una carrera. Entonces, dependiendo si tienes el título profesional o no, los otros dos requisitos, bueno, uno de los otros dos requisitos cambia. Entonces, vamos a empezar, digamos que el requisito que es compartido, sin importar si tienes título profesional o no, es que debes tener 35 horas de entrenamiento en gerencia de proyectos. Yo digo que este es un requisito básico, es importante obviamente tenerlo, y yo diría que deberían aprovechar esas 35 horas que les exigen eh, haciendo un curso para prepararse para presentar ese examen. Esa sería como mi recomendación.
pero recuerden que realmente el examen del PMP lo que busca es certificar si ustedes tienen también un conocimiento amplio en gerencia de proyectos. Entonces ahí es donde entra a jugar una de las cosas que siempre hemos venido hablando en todos nuestros entrenamientos, lo importante que es capacitarse en gerencia de proyectos. Pero recuerden que cuando hablamos de capacitarse en gerencia de proyectos, pues no solamente estamos hablando de aprender de las competencias técnicas en gerencia de proyectos, o sea, de aprender a hacer cronogramas, de aprender a hacer EDTs, eh, de aprender a hacer un plan de comunicaciones, un presupuesto. No, no solamente se requiere que aprendas de eso, también tienes que aprender acerca de competencias de negocio. Y recuerda pues que las competencias de negocio particularmente es entender de dónde nace un proyecto, cuáles son las 4 razones por las que nace un proyecto, poder hacer un caso de estudio para definir si ese proyecto es viable o no. Eh, Todos esos temas relacionados a lo que sucede antes del nacimiento del proyecto, porque yo debo entender por qué nace ese proyecto y además si ese proyecto es viable a través del tiempo, porque pues no vale la pena iniciar un proyecto el cual en un futuro no va a ser, llamémoslo viablemente económicamente, o que no cumpla un beneficio social por el cual este proyecto va a ser creado. Entonces no tendría ningún sentido eh, invertir tiempo y dinero en un proyecto que realmente a futuro no vamos a obtener el beneficio, sea económico o sea social, que se espera de este proyecto. Entonces, por eso es importante que el gerente de proyectos también tiene que capacitarse en competencias de negocio de gerencia de proyectos. Y finalmente, pues también hay que capacitarse en las competencias personales que desde mi punto de vista mal llamadas las soft skills o habilidades blandas, porque realmente de blandas no tienen nada, son las más complicadas de aprender, las más complicadas de aplicar, porque pues recuerden que los proyectos se hacen a través de personas. Y si los proyectos se hicieran a través de robots, esto sería muy sencillo, simplemente sería programarlos y darles eh, clic y ya, y arrancó. Pero realmente el proyecto como se hace a través de las personas hay que entender que vamos a tener personas que tienen necesidades, que tienen problemas tanto profesionales y personales, que tienen anhelos, que tienen ansias, que tienen deseos. Y esas son las cosas con las que se debe enfrentar un gerente de proyectos. Eso es muy importante para él entender que las cosas o que los proyectos se hacen a través de las personas. Y por eso es importante aprender de liderazgo, tenemos que aprender de comunicación, tenemos que aprender de trabajo en equipo, tenemos que aprender de negociación, de muchas otras competencias que existen. Entonces, por eso no me gusta ese nombre de habilidades blandas, pero bueno, así es como la mayoría de personas lo conocen. Entonces ahí es donde les decía, uno de los requisitos es que ustedes tengan 35 horas relacionadas a la gerencia de proyectos, eh, pero lo más importante es que recuerden que ese examen les va a hacer preguntas relacionadas a un conocimiento previo que tienen que obtener de todas estas competencias que les estoy hablando, las técnicas, las de negocio y las personales en gerencia de proyectos. Entonces digamos que ese requisito, sin importar si tienen título o no, es de 35 horas. Ese sí no cambia. El segundo requisito sí cambia un poco. El segundo requisito es, si ustedes tienen un título profesional, eh, tienen que demostrar experiencia liderando o trabajando en proyectos durante 3 años, o sea, alrededor de 4.500 horas habla el PMI. Pero lo que debemos entender es que estos 3 años deben estar dentro de un lapso de 5 años. Es decir, hoy que estamos en el 2020, yo puedo tomar experiencia mía hasta del 2015 para poder certificar a hoy. Entonces, algo que yo le comentaba a Julio era que esa experiencia no necesariamente tiene que ser en grandes industrias, no tiene que ser en empresas multinacionales, no.
esta experiencia puede ser certificada o en compañías grandes que hayas trabajado o en compañías pequeñas, o puede ser también, por ejemplo, con proyectos de voluntariado que uno se ofrece para trabajar con una ONG y guiarlos en el liderazgo del proyecto o en la gerencia del proyecto o cualquier otra institución pública o privada, por ejemplo, una escuela que quiera realizar un proyecto y no sepa cómo hacerlo, pues uno puede hacerlo como voluntario, ir a ayudarse, a ofrecerle a esas instituciones, a liderar ese proyecto y eso te puede servir como experiencia para poder certificar al PMI. Lo otro también que proyectos que pueden servir son proyectos familiares, yo lo llamo de esa manera, es si tú tienes algún, no sé, un vecino tal vez o un amigo muy cercano o tal vez alguien en tu familia, tu mamá o tu papá, quieren realizar un proyecto porque, no sé, quieren implementar un negocio nuevo, quieren agrandar el negocio ya existente con ellos o quieren hacer un cambio por este tema de la pandemia del COVID, pues sí es muy importante que ese proyecto ustedes se pueden ofrecer para liderarlo y pues todas esas actividades relacionadas a liderar ese proyecto, eso también puede ser certificado y presentado al PMI como experiencia previa. Entonces, por eso les digo, hay que salirse un poco de la caja, no quedarse en que, ay, no, es que yo no llevo trabajando, yo llevo sin trabajar 2 años, entonces no tengo nada que certificar, ¿no? Si en esos 2 años que no has trabajado, has construido, por ejemplo, tu propio proyecto o has asesorado a alguien a construir su proyecto y tú lo has asesorado liderando ese proyecto, pues esa experiencia también te puede servir. Es muy importante que la tengas en cuenta. O sea, no digas que no crees que no tienes la experiencia, pero sí hay que pues buscarla y entenderla si puede ser viable o no dentro de lo que el PMI nos pide. Lo importante también es que esa experiencia debe especificar o debe describir esas actividades específicas que tú hiciste dentro de ese proyecto, dentro del liderazgo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba construyendo mis certificaciones, pero bueno, yo lo hice hace ya un tiempo, en el 2013, eh, yo en esa certificación ponía específicamente el tiempo y describía específicamente qué actividad. Entonces, por ejemplo, yo ponía, no, mire, yo estuve trabajando para tal proyecto en la creación de la EDT con mi equipo de trabajo. Esa creación de esa EDT la construimos en 2 días, entonces eso en su momento equivale a 18 horas, a 16 horas, perdón. Entonces, esa actividad está relacionada con uno de los procesos del PMI, pues que es crear la EDT. Entonces, asimismo, cuando tú vayas recolectando esa información de las certificaciones, pues cuando estés construyendo esa certificación, debes especificar esa tarea en particular, describirla de tal forma que se entienda hacia qué proceso del PMI está relacionado la actividad y las horas que gastaste haciendo esa actividad. Eso es muy importante porque pues esas son las horas con las que vas a ir sumando hasta que te den 4.500 horas. Por eso es importante tener descrito eso. Eh, entonces, si eres profesional, necesitas certificar 3 años dentro de 5 años, o sea, 4.500 horas. Y si no eres profesional, profesional es que solamente tienes el título de que te graduaste del colegio, que ya terminaste el colegio, o que tienes un título técnico. No sé, acá en Colombia hay algo que se llama técnico o tecnólogo, que es un título anterior al profesional. Entonces, esas personas en particular tienen que certificar 5 años de experiencia liderando proyectos o trabajando en proyectos, pero las 35 horas de estudio no cambian. Entonces, después de haberle explicado eso a Julio, pues él me preguntaba, bueno, realmente eso bueno, me tranquiliza la información que me das, me estás ayudando mucho, pero realmente tengo miedo en caer en auditoría y que mi experiencia no sea válida.
Entonces, lo que yo le decía era que realmente, bueno, el proceso de auditoría, existen dos condiciones por las cuales podrías caer. La primera es que hay que entender que el proceso de auditoría es aleatorio, o sea, existe una probabilidad que caigas en auditoría, porque según lo que habla el PMI es, pues, los auditores toman un porcentaje pequeño de las personas que han presentado el formulario y pues de ese porcentaje pequeño a esas personas les preguntan que certifiquen o que muestren los certificados tanto de experiencia como de estudio. Entonces es muy sencillo, es un correo que te llega y en ese correo pues tú das vuelta a respuesta con adjuntando las certificaciones, adjuntando toda la información que ellos te requieran para poder certificar. Pero bueno, digamos que esa es la probabilidad, entonces puede que sí, puede que no. En mi caso particular yo no caí en auditoría, entonces digamos que no tuve necesidad de presentar esos documentos, pero como yo soy una persona muy cuadriculada, yo no, yo no diligencié el formulario hasta no tener la certificación. O sea, yo hice lo que mucha gente hace al contrario, las personas primero llenan el formulario y después van a buscar las certificaciones. No, yo hice lo contrario. Yo primero llené y busqué mis certificaciones y hasta que no tuve firmada la última, en donde les recomendé mucho a las personas que me estaban certificando que en el dado caso, o sea, que yo les estaba pidiendo esta certificación porque estaba o aspiraba a presentarme al examen PMP y que caía la posibilidad de que cayeran auditoría y que los llamaran y les preguntaran si esa certificación era real. Entonces, obviamente yo los advertí del por qué y para qué necesitaba que me hicieran la certificación, porque pues yo les explicaba que en dado caso de que ellos dijeran que no tenían ni idea de esa certificación, muy probablemente no solo me iban a rechazar la solicitud de presentar el examen, sino también me iban a vetar por un año para poder presentar el examen. Entonces les hice entender esa importancia y por eso pues las personas estuvieron pues después de llenar los certificados que me los llenaron personas de altos cargos, gerentes y todo eso, pues ellos muy amablemente estuvieron dispuestos a que iban a estar pendientes, que por favor yo les avisara cuando el proceso de auditoría terminara. En fin, como les dije, en mi caso particular, yo ya tenía todo listo, pero no caí en auditoría, entonces nunca tuve la necesidad de usar o de enviar estas certificaciones. Pero la otra condición o el otro factor que puede hacer que caigas en auditoría es por errores en el registro. Y esos errores generan sospecha hacia los auditores. Entonces, particularmente algo que sí le pasó a un amigo es que diligenció el formulario de una manera errónea en donde hacía entender algo que le generó sospecha al PMI y por eso él fue llamado a auditoría. Y digamos que ese error particular es, yo creo que en la realidad de todos los gerentes de proyectos o líderes de proyectos, es que es raro el caso que realmente está manejando un solo proyecto. Es muy, muy raro. Generalmente, como mínimo, mínimo, tenemos dos. Que nos vaya muy bien, tenemos dos como mínimo. Pero en el caso particular de él, él presentó dentro de su formulario una experiencia en tres proyectos que en realidad los estaba haciendo a la vez. Tenía tres proyectos en unas mismas, digamos, en ciertas etapas de tiempo, los tres proyectos estaban activos y pues él cometió el error que dijo que a cada proyecto le estaba dedicando 8 horas. Entonces, claro, para el PMI eso fue sospechoso porque, bueno, en enero me decía que tenía el proyecto uno, que tenía el proyecto 2 y que tenía el proyecto 3 y en cada proyecto él me dice que le está dedicando 8 horas. Entonces eso quiere decir que esa persona está trabajando 8 por 3, 24 horas al día, o sea, no está durmiendo. Y eso fue lo que le generó sospecha al PMI y por eso él fue llamado a auditoría. Cuando eso sucedió, pues lo que él pudo certificar era que sí, efectivamente en esas épocas estaba trabajando en los proyectos, pero los certificados pues mostraban no que estaba dedicándole pues
no sé, 12 horas a un proyecto de la semana, al otro le estaba dedicando 16 y al otro 30 y pico de horas. Entonces así completaba las horas de la semana en diferentes proyectos. Pero él a raíz de eso cayó en auditoría. Como les dije, desde mi punto de vista no fue un proceso complicado, por eso yo le decía a Julio que pues miedo no hay que tener, siempre y cuando tú ya tengas las certificaciones, no hay por qué tener miedo y pues siempre y cuando sean certificaciones reales, por eso les digo, porque en el momento en que caigas en auditoría y tú envíes una certificación que no es real, que alguien no la certifique o que alguien diga, no, yo no tengo ni idea qué es eso, ahí es donde sí se vienen los problemas. Pero si todas las certificaciones son reales, todas las personas dicen que sí, que estas certificaciones son válidas, y entonces el PMI pues define si son actividades o no relacionadas a gerencia de proyectos dependiendo de cómo tú lo describas. Pero eso es muy sencillo, eso son cosas que uno simplemente tiene que leer el instructivo que le da el PMI a uno y se puede realizar sin problema. Pero por eso mi recomendación es eh, siéntense un día y piensen en todo lo que han hecho en proyectos. Piensen en dónde han trabajado, en dónde han colaborado con un proyecto, en dónde, si aún no tienen la experiencia, entonces ahora nos toca empezar a pensar en futuro, en dónde puedo empezar a, a hacer todo esto de gerencia de proyectos o aplicar mis conocimientos en gerencia de proyectos para poder empezar a ganar esa experiencia. Entonces, si ya tienen la experiencia y ustedes están seguros que cuentan con las 4.500 horas, siéntense, empiecen a redactar esas certificaciones, a hablar con las personas que les van a firmar esas certificaciones, les explican en qué proceso están ustedes y una vez ya sepan en qué proceso están, ya esas personas, ustedes les dicen, mire, de tal fecha a tal fecha es probable que yo entre en un proceso de auditoría. Si los llaman, pues por favor le pido que esté pendiente. Y si no, pues yo les aviso cuando ya termine el proceso de auditoría y uno pues les agradece que generalmente las personas le quieren ayudar a uno siempre, siempre, siempre. Entonces, esa es mi recomendación. Siéntense, piensen un poco de lo que han hecho, cuál es la experiencia, cuántas horas suman, cómo está relacionado a los procesos del PMI y empiecen a generar como ese cronograma o mapa mental de lo que ustedes han hecho en el pasado, cuántas horas son y a quién deben buscar para pedirle las certificaciones. Cuando ya tengan esas certificaciones, arranquen a esa información, pasarla de las certificaciones al formulario del PMI. Eso no es complicado, muy probablemente les tome un día o medio día, dependiendo pues de lo habilidosos que sean ustedes, pero esa es mi recomendación, háganlo así, eso les va a facilitar muchísimo eh, poder pues estar tranquilos a la hora de presentarse a hacer el examen. Listo, digamos que esa sería como mi recomendación referente a la experiencia, pero lo otro también que les digo es el PMI o el PMP mm, no es lo que más abarque en todo el mundo. Yo les podría decir que en Latinoamérica sí es la certificación que más se solicita, eso sí es cierto, bueno, también dependiendo de la industria en que se muevan, pero lo que yo les digo es que si a hoy ustedes no cuentan con la experiencia requerida, no se desanimen. Lo primero que deben empezar a pensar es, oiga, yo cuento con el conocimiento para poder empezar a aplicar esto. Si la respuesta es no, pues lo que tengo que empezar es a capacitarme y capacitarme con personas que tengan la experiencia, con cursos que me brinden la información que yo requiero, que hablen de competencias personales, que hablen de competencias de negocio, que hablen de competencias técnicas en gerencia de proyectos. Eso es lo que debo buscar para capacitarme. Y una vez yo ya tenga el conocimiento, pues empiezo a practicar, a buscar, como les decía, donde yo puedo ofrecerme como voluntariado para aplicar todos estos conocimientos y que en el futuro, pues yo ya pueda obtener esa experiencia. Pero si aún no la tengo, exploren que existen otras certificaciones en gerencia de proyectos que no requieren experiencia previa, que lo único que requieren inicialmente es adquirir un conocimiento. ¿Para qué? Para presentar un examen de conocimiento. Entonces, existen en el mercado certificaciones como por ejemplo la de Prince 2,
la del primer nivel, la de Foundation, esa certificación no requiere de experiencia, sí requiere de un curso de preparación, o sea, no es obligatorio hacer el curso, pero pues yo se los recomiendo. Y ese curso les va a brindar el conocimiento previo que ustedes requieren para presentar ese examen. Con ese curso, pues, aumentan la probabilidad de pasarlo en el primer examen. También existen certificaciones en Agile como por ejemplo Scrum Master. Bueno, está Scrum, Scrum Master, está Scrum Developer y está el Product Owner. Esas tres certificaciones no requieren experiencia, simplemente es adquirir un conocimiento y van a hacer un examen de conocimiento. Eh, ¿Qué es lo fácil, yo lo llamo así, o lo sencillo de obtener estas certificaciones? Es que si tú lo comparas con el examen del PMP, como le dije a Julio, es un paseo al parque, porque estaríamos hablando por ejemplo, Prince 2 y Scrum Master son exámenes de 50 preguntas y tienes una hora para hacer el examen. Entonces, pues digamos que eso es como lo que estamos acostumbrados nosotros desde la universidad, lo que puede durar un examen promedio, entonces nuestro cuerpo y nuestro cerebro ya está como acostumbrado a ese ambiente y a esa atención. Y por eso no sería difícil obtenerla siempre y cuando seamos juiciosos y rigurosos en nuestros procesos de capacitación para poder lograr esos exámenes. Entonces, esa sería mi recomendación. Si no tienen la experiencia, pues empiecen a adquirir conocimiento para obtener estas certificaciones que no requieren experiencia o hacer las dos cosas, obtengan estas certificaciones que no requieren experiencia y con todo ese conocimiento que van adquiriendo, pues empiezan a aplicar ese conocimiento en proyectos que no necesariamente sean en compañías. Pero saben que es lo importante que cuando ustedes empiezan a tener conocimientos en gerencia de proyectos, es mucho más fácil para ustedes levantar la mano y decir en su compañía, oiga, a mí me gustaría implementar este proyecto porque veo que es una gran oportunidad para la compañía. O también puede suceder que algún día diga algún jefe de ustedes, como fue en mi caso, que dijeron, mire, la compañía quiere hacer tal proyecto, ¿quién quiere tomar el control de ese proyecto? Y en ese momento el que levantó la mano fui yo. Dije yo, me parece muy interesante, es un reto y quiero hacerlo. Y así fue como sucedió conmigo, donde aprendí, aceleré mi crecimiento en gerencia de proyectos porque me quise enfrentar a algo muy grande. Y eso mismo es lo que les quiero recomendar a ustedes. Si no cuentan con la experiencia, empiecen a capacitarse, empiecen a adquirir los conocimientos, empiecen a adquirir estas certificaciones que no requieren experiencia, empiecen a participar en todo tipo de proyecto, en toda oportunidad que ustedes tengan para crecer como gerentes de proyectos. Y cuando ya tengan la experiencia, créanme que cuando lleguen a presentar el examen, les va a parecer muy, muy sencillo. Entonces, como les decía, eso sería como el primer paso, que sería como hacer ese proceso de registrarse para presentar el examen. Digamos que en el caso que no entran en auditoría, pues muy sencillamente el PMI envía un correo diciendo que eres elegible para presentar el examen, que por favor lo programes. Entonces, digamos que para la toma del examen yo les daría 4 consejos principalmente. El primero es que el día que les llegue ese correo de que ustedes son legibles para presentar el examen, lo primero que tienen que hacer es ponerle una fecha de presentación de ese examen. Miren, todas las metas que ustedes tengan o propósitos en su vida, si no tienen una fecha de realización, son sueños. Nunca ustedes las van a cumplir porque si no tienen una fecha de realización o de caducidad, pues ¿cuál es la fácil para nuestro cerebro? Aplacemos. Una semana más, un mes más, 3 años más, lo que quieran. Créanme que si ustedes para lo que quieran en su vida no le ponen una fecha de fin, eso primero no es un proyecto porque ustedes saben que los proyectos la idea es llegar a una fecha de fin. Y segundo, pues nunca lo van a realizar porque siempre van a tener una excusa para poderlo aplazar y aplazar y aplazar. Entonces mi primer consejo es, definan esa fecha de presentación. Mire, el día cuando yo decidí tomar el examen, eso fue a finales de diciembre del año 2012. Yo acababa de terminar una especialización que es un grado intermedio entre maestría y el título.
y estaba haciendo la fila para almorzar con mis compañeros, en donde un compañero muy jocosamente me dijo, Jairo, pero realmente para que tú seas un gerente de proyectos requieres la certificación PMP, según lo que me comentó un primo mío, me dijo él a mí. Digamos que infortunadamente mi ignorancia en el momento creí que eso era cierto porque no, tú eres un gerente de proyectos cuando ya estás liderando proyectos, tengas o no tengas certificaciones. Pero digamos que en ese momento, con mi ignorancia y la juventud, eh, le dije, José, tienes razón, tienes toda la razón. Entonces, acá haciendo fila de almuerzo con ustedes, les prometo que me certifico a más tardar el día de mis cumpleaños del próximo año. Eso fue más o menos un 21 de diciembre del 2012 y entonces me había puesto fecha de finalización de ese proyecto el 8 de junio del 2013. Y así, ya con esa fecha de finalización, me fui para mi casa a ¿qué? A crear mi plan de trabajo, porque una vez yo ya tengo una fecha de finalización, lo segundo que tengo que hacer es mi plan. Pero cuando estaba construyendo ese plan y a medida que iba construyendo el plan, pues empecé a investigar qué es lo que recomendaban, si hacer cursos o no hacer cursos, si con el conocimiento previo, con solamente estudiar el PMBOK, en fin. Llegué a la conclusión que sí debía hacer un curso de certificación. Entendí que en esos cursos te preparan para hacer el examen, te van a dar unos tips diferentes. Y bueno, decidí hacer la inversión porque yo ya tenía establecido mi meta y mi fecha de finalización de mi meta. Pero dentro de ese curso me dijeron algo muy chévere que me gustó desde el primer día y ese es el segundo consejo que les quiero dar. El segundo consejo es que cuando ustedes vayan a presentar el examen PMP, hay que cambiar el chip en el cerebro. Y ese cambio en el chip quiere decir que hay que cambiar el chip al modo examen PMP. ¿Y a qué me refiero con el modo examen PMP? Eso quiere decir que las respuestas que se deben dar en el examen no se deben dar basadas en su experiencia personal, sino en la experiencia de las buenas prácticas descritas en el PMBOK. O sea, es decir, hay que contestar basado en lo que dice el PMBOK, basado en lo que dice ese libro, porque recuerden que ese libro no es una teoría de que alguien la escriba, no. El libro, acuérdense que el PMBOK se construye basado en las buenas prácticas que muchas personas en el mundo le comentan al PMI que les ha funcionado. Entonces, allá alguien comentó que lo mejor que se debe hacer cuando ya se va a iniciar un proyecto es crear un project charter. ¿Para qué? Para que el proyecto realmente exista en la compañía, para que se defina un gerente de proyectos, para que se defina el poder e influencia de ese gerente de proyectos. Muchas veces ahí definen, describir quién va a ser su equipo de proyecto, cuál es el presupuesto inicial, cuál es la fecha inicial de entrega. Y con eso, con ese project charter, esas buenas prácticas, nos enseñan que una vez se firma ese documento, el proyecto realmente existe en la compañía. Entonces, si en tu compañía no hacen project charters, pues tú no, muy probablemente no respondes eso. Pero a cambiar, o mi segundo consejo que es que cambiar al modo examen PMP es eso, es que hay que empezar a responder basado en la experiencia de las buenas prácticas descritas en el PMBOK. Y muy seguramente tu experiencia sirve y es muy buena y eso no lo voy a dudar nunca, pero para el examen no sirve. Entonces ahí es donde debemos empezar a cambiar el chip, debemos empezar a pensar en modo PMP. Entonces ese sería como el segundo consejo. Pero una vez ya tenía entonces yo mi meta, ya había terminado mi plan de estudio, eh, ya tenía una fecha probable de examen, de cuándo presentar el examen, y a medida que iba haciendo el curso de preparación, terminé el curso de preparación porque según mi plan, yo terminaba el curso de preparación y a las 2 semanas presentaba el examen. Y me acuerdo tanto que en la última clase la persona que nos dictó el curso, lo primero que nos dijo, en la última clase nos dijo, bueno, espero que no estén pensando terminar este curso hoy y pasado mañana presentar el examen.
que él nos decía que eso va a aumentar la probabilidad de fracaso hacia nosotros. Porque digamos que él inicialmente nos dio un primer brochazo de toda esa teoría que está basada en el PMBOK para el examen, pero que muy probablemente esa teoría la debíamos seguir estudiando y que además si mirábamos los resultados de todos los exámenes de prueba que habíamos hecho durante el curso, pues no teníamos resultados favorables más del 50%, o sea, es decir, del 80% que necesitaba de nota, pues nunca pasábamos del 50 o 55, o sea, nunca habíamos pasado ningún examen. Entonces él lo que nos decía es, deben seguir practicando la teoría. Entonces, a raíz de eso, lo primero que yo pensé, yo dije, bueno, entonces ya mi fecha de examen no es la que yo estoy pensando, tengo que definir una nueva fecha. Pero para esa nueva fecha, tengo que hacerla basado en un plan de estudios, en un plan de estudio posterior a mi examen, posterior a este curso que estoy haciendo acá. Entonces, a raíz de eso, definí, eso soy yo, por eso les digo, les estoy contando mi experiencia, ya ustedes definirán en su momento cómo quieren ustedes hacer este tema, pero yo en su momento definí que ese estudio posterior al curso lo que iba a hacer era que mínimo le iba a dedicar 2 horas diarias de lunes a sábado al estudio y 4 horas para algo que está relacionado al último consejo que les doy. Entonces, este tercer consejo es definan un horario específico de estudio y lo más importante es cumplirlo. Entonces, mi horario de estudio era que de lunes a sábado yo tenía que invertirle mínimo 2 horas a seguir practicando la teoría, a seguir leyendo la teoría para el examen. Entonces yo me establecí que todos los días de 8 de la noche a 10 de la noche iba a hacer eso. Y así, muy juiciosamente, lo estuve haciendo siempre, siempre, siempre. Y yo creo que esa fue la clave del éxito para poder pasar ese examen en ese primer intento. Em, y así decidí hacerlo por casi 3 meses, fueron 2 meses y 3 semanas casi. Eh, y ahí es donde viene el cuarto y último consejo referente al examen. El cuarto consejo es que hagan todos los exámenes de práctica que ustedes puedan. Todos, todos, todos. ¿Y a qué me refiero? Nuevamente me devuelvo a lo del plan de estudio. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo había definido que de lunes a sábado me iba a dedicar mínimo 2 horas, pero que el domingo eran 4 horas? Las 4 horas del domingo eran solo para hacer exámenes de prueba. Todos los domingos sagradamente yo le dedicaba 4 horas a practicar exámenes de prueba. Al principio arranqué con exámenes de prueba, pues afortunadamente tenía un software que me permitía eso. Entonces, si durante la semana yo había estudiado, no sé, alcance, tiempo y costo, pues los exámenes del domingo yo solamente incluía las áreas de conocimiento de alcance, tiempo y costo, bueno, cronograma y costo. Entonces, esas 4 horas eran dedicadas a toda la teoría que había estudiado en la semana, perdón, pero ya la siguiente semana, el siguiente domingo, la siguiente semana entonces yo ya no estudiaba esos tres, sino estudiaba otros cuatro, estudiaba comunicaciones, calidad y stakeholders. Entonces, el examen del domingo ya incluía los 3 temas de la semana pasada más los 3 temas de esta nueva semana. Y así sucesivamente ya llegó un momento en que ya tenía todos los temas. Entonces, todos los domingos yo hacía exámenes de 4 horas de práctica. Llegó un momento en que ya lo hacía de todas las áreas de conocimiento del PMI. Lo favorable que tenía ese software en su momento era que él me decía en qué áreas yo más fallaba o en qué áreas tenía menor calificación. Entonces, claro, eso me servía para entender y saber qué debía reforzar en el estudio de la siguiente semana. Entonces, si me había ido mal, no sé, en alcance, pues la siguiente semana volví a revisar el capítulo de alcance. Adicional a eso, digamos que una de las desventajas que yo tuve del curso que hice, y por qué lo llamo desventaja, es porque el curso yo lo hice presencial.
Entonces, realmente fue muy difícil para mí acoplarme a los horarios del proveedor porque eh, eran todos los días, fueron 2 semanas intensivas, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, pues en la noche uno ya está más cansado y su atención es un poco más difícil. El tema del desplazamiento fue muy difícil porque esas 2 semanas me tocó hablar con mis jefes para que me dejaran salir 1 hora y media antes de mi horario normal. Entonces, esas horas y media que se fueron acumulando, posteriormente al curso me tocó devolverlas a mi trabajo. Entonces, todo eso dificultó el tema, pero pues nada, se logró. Pero digamos que una de las cosas que al principio yo hice fue pedir permiso si me permitían grabar la voz del profesor, porque al grabar la voz del profesor, pues yo cuando iba en mi transporte hacia mi trabajo, en mi carro, pues me ponía a escuchar las grabaciones y eso me ayudó a recolectar un poco más de información o a tener más tiempo de estudio. Pero digamos que hoy, con las ventajas que presentan los cursos digitales o virtuales, eso ya no es una complicación porque uno, pues el curso de pronto yo lo puedo hacer en el horario que yo quiera. Entonces ya no tengo que pedir permiso en mi trabajo. Dos, lo puedo hacer en cualquier momento, mientras voy manejando, mientras voy en un bus, no sé si de pronto voy en transporte público, o lo puedo hacer a las madrugadas, o lo puedo hacer al mediodía en la hora del almuerzo, le dedico 1 hora, o definitivamente en las noches tengo un horario específico para estudiar, pero lo puedo hacer desde cualquier lugar. Digamos que esas son las ventajas que hoy se tiene, porque hace 7 años la educación virtual ya existía, pero no era tan común como lo es hoy. Entonces, esa es una de las cosas que pueden aprovechar, que me parece muy interesante que aprovechen hoy en día. Pero bueno, eso sería como el paso número 2 de tomar el examen. Y recuerden los consejos. Entonces, el primero es definir la fecha de presentación del examen. Pueden definirla, no importa si es lejana, pero defínanla que a medida que ustedes van generando su plan de estudio, pues pueden traer esa fecha en el tiempo. Ah, no, ya no necesito 6 meses, en 4 meses es más que suficiente para que yo haga el examen. El segundo consejo es cambiar al modo examen PMP. Recuerden, no deben contestar basado en su experiencia, sino basado en la experiencia de las buenas prácticas descritas en el PMBOK. El tercero es definir un horario específico de estudio y cumplirlo. O sea, no se digan, miren, yo siempre he dicho que lo más triste que uno puede hacer en la vida es decirse mentiras a uno mismo. O sea, ¿de qué sirve? O sea, dígale mentiras a los otros, listo. Pero que usted se diga mentiras a usted mismo es muy triste porque eso habla muy mal de usted mismo. O sea, usted mismo se está diciendo mentiroso, incumplido, y eso es muy triste de verdad. Y eso daña la autoestima y muy probablemente usted va a empezar a fallar en todo en su vida, no solo en esto. Y el último consejo que les doy es practiquen exámenes, practiquen y cada vez traten de hacerlos más difíciles porque miren, el examen lo que tiene dos finalidades hacer estos exámenes. Uno es saber ustedes qué deben reforzar en su siguiente semana de estudio, qué deben reforzar, qué deben volver a estudiar, revisar. Esa es la finalidad de hacer muchos exámenes. Y la segunda finalidad es que ustedes vayan acostumbrando a su cuerpo y a su mente a que un día van a estar sentados 4 horas frente a un PC presentando uno de los exámenes más difíciles que existe en el planeta Tierra. Realmente no es difícil, uno de los exámenes más exigentes, lo llamaría yo, pero van a tener que estar sentados 4 horas de su vida. Entonces, si ustedes durante 3 meses o 4 meses, no sé, acostumbran a su cuerpo a que puede estarse sentado, perdón, 4 horas frente a un computador presentando un examen, el día que van a presentar el examen de ustedes, eso les va a parecer muy sencillo, no los va a incomodar la silla, no se van a poner nerviosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes van presentando más exámenes, pues sus resultados van mejorando. Y si ustedes ya saben que sus resultados son muy buenos, pues van con mucha confianza hacia el examen. Listo, y una vez cuando ya a ustedes les llegue, están presentando el examen y les digan que pasaron, es el día que más felicidad les da a ustedes. En mi caso particular, como les dije, yo tenía como fecha límite el 8 de junio de mi cumpleaños, lo hice el día anterior, el 7 de junio. Ese día pasé el examen
de una vez tú sabes si lo pasas o no, pero pues digamos que el certificado te llega unos 3, 4 días posteriores a tu correo y el original, digamos, o el impreso te llega casi, a mí me llegó casi un mes después. Mm, pero bueno, digamos que el tercer paso, cuando ya se obtiene la certificación, es mantener esa certificación. Y para mantener la certificación se consigue por medio de las PDU. Y una PDU es un Professional Development Units y una unidad de desarrollo profesional. Y las PDU se pueden conseguir de muchas formas y para mí de muchas formas muy sencillas. Lo importante que hay que entender es que para el PMP necesitas mínimo 60 PDUs en 3 años. O sea, tienes desde el día que te certificas al siguiente día, tienes 3 años para obtener esas 60 PDUs. ¿Cómo puedes obtener PDUs? Bueno, las puedes obtener por medio de voluntariado, pero tiene que ser voluntariado con el PMI. Entonces, lo primero que yo aconsejo antes de hacer esto es únanse al PMI. O sea, si realmente están interesados en certificarse, lo primero que tienen que hacer es unirse al PMI porque al unirse al PMI, pues primero van a obtener un documento, perdón, van a obtener un descuento al valor del examen. Y segundo, pues van a tener acceso al PMBOK de manera digital en todo momento y a toda hora y en los 17 idiomas que está traducido van a tener acceso y así van a tener, pues digamos que el documento principal de estudio. Entonces, lo primero que deben hacer es unirse al PMI antes de presentar el examen. Y lo otro, el consejo es para mantener las PDU, eh, lo importante es también unirse, o yo les aconsejo, porque eso es lo que yo hago, unirse a un capítulo del PMI que esté que sea el más cercano a su ciudad. Entonces, ¿qué es un capítulo? Un capítulo, llamémoslo así, es como una sede pequeña del PMI en un país. Entonces, por ejemplo, para Colombia, ah, cuando yo presenté el examen en el 2013, solamente existía el capítulo Colombia-Bogotá. A hoy en Colombia, si no estoy mal, existen 4 capítulos. Existe el capítulo del Pacífico, el capítulo del Atlántico, el del Valle, bueno, no me acuerdo, y el de Bogotá. Creo que son 4 o 5, no estoy seguro. Pero yo hoy estoy en el capítulo de Bogotá y ahí puedo hacer, ellos a veces sacan convocatorias y le dicen, mira, necesitamos a alguien que nos ayude en tal cosa. Y esa tal cosa, cuando tú realizas esa actividad, eso te va a dar PDUs. Entonces esas PDUs tú las llenas y las adicionas a tu certificación para renovarla. Por ejemplo, hace 3 años yo fui jurado de las presentaciones que se hace en el Congreso Internacional de Gerencia de Proyectos que se realiza en septiembre en Colombia, que es del PMI. Yo fui jurado de esas presentaciones y por ser jurado de esas presentaciones, pues obtuve unas PDU para mi certificación. Entonces eso como por ejemplo, pero también tú puedes obtener PDUs, por ejemplo, escribiendo artículos, escribiendo libros, y esos artículos y libros pues los compartes con el PMI para que ellos puedan revisarlos y si ven que están relacionados a la gerencia de proyectos, pues ellos por ese escrito te van a dar unas PDU. También los puedes hacer. Yo, por ejemplo, yo dicto clase en gerencia de proyectos en 2 universidades acá en Colombia. Entonces, con esas horas que dicto de clase, también el PMI me da unas PDU. Tienen un límite, pero me da unas PDU que me sirven para adicionar. Lo otro es, por ejemplo, cuando yo les decía, cuando ustedes se adhieren al PMI, también tienen la oportunidad de obtener acceso a unos webinars de 1 hora que son gratuitos, en teoría son gratuitos porque asistir al webinar no les va a costar nada, pero como para poder asistir deben pagar el registro en el PMI, pues digamos lo que son gratuitos, pero si ustedes asisten a esos webinars y no necesariamente tienen que asistir el día que lo están grabando, sino digamos el webinar fue ayer, ustedes lo ven hoy, ustedes se ganan la PDU. Aproximadamente a uno le dan una PDU por 1 hora de estudio, entonces si ustedes hacen cursos, si ustedes hacen eh, no sé, estudios relacionados en gerencia de proyectos van a ganar PDU, pero tienen que hacerlas relacionadas a temas de
competencias de gerencia de proyectos técnicas, de negocio y personales. Y esa es la opción que la mayoría de personas tenemos. Por ejemplo, yo casi siempre en el primer año yo ya tengo mis 60 PDUs porque ¿qué hago? Pues me dedico, por lo menos le dedico una hora el sábado y una hora el domingo a ver uno de esos webinars de una hora. Entonces a la semana yo me gano 2 PDU. Entonces, así es como yo lo voy haciendo. Entonces, bueno, digamos que estos son como los 3 pasos que les quería hablar referente a la certificación del PMI, pero lo que sí quiero que entiendan y que tengan en mente es que si no cumplen con el requisito, no se varen, no se pongan, digan, no, entonces ya no puedo más. No, recuerden que lo que yo les decía, existen otras certificaciones que son válidas porque les van a dar conocimientos previos en gerencia de proyectos. Por eso es que yo se las aconsejo y sé que son muy importantes para su vida profesional porque yo las tengo. Yo tengo la del Prince 2, yo tengo la de Scrum. Son certificaciones que no requieren experiencia, y sí lo que hicieron fue darme un conocimiento que me ha servido para mi experiencia profesional. Y con ese conocimiento, pues como les he dicho, yo me he ofrecido en proyectos dentro de mi compañía o a veces ya por la buena experiencia que han tenido conmigo como líder de proyecto, la misma compañía me busca a mí y me designa proyectos. Y eso mismo les puede pasar a ustedes, pero lo que quiero que entiendan es que deben empezar a capacitarse en gerencia de proyectos, deben empezar a aprender de todas las fuentes que tengan. Recuerden que hay fuentes gratis, hay fuentes pagadas. Lo importante es que siempre se queden con lo mejor de cada una de las fuentes. ¿Para qué? Para que eso les ayude en su crecimiento profesional y así cada vez van adquiriendo mayor conocimiento para poderse enfrentar a la realidad de sus proyectos. Miren, recuerden que para ustedes adquirir competencias o generalmente una competencia tiene 3 componentes. El primer componente de una competencia es el conocimiento. El segundo componente de una competencia es la habilidad y el tercer componente son los comportamientos. Entonces, cuando hablamos del primer componente que es los conocimientos, es esto que les estoy diciendo, es teoría. Aprender la teoría de lo que ustedes quieran hacer, en este caso, teoría de gerencia de proyectos. Pero cuando van a aprender de teorías de gerencia de proyectos, no solamente tienen que aprender de competencias técnicas. Recuerden, no solo hay que aprender a hacer cronogramas, no solo hay que aprender a hacer matrices de comunicaciones, no solo hay que aprender a hacer matrices de riesgos, no. Hay que aprender también de competencias de negocio, hay que aprender a hacer, eh, a identificar cuáles son los objetivos estratégicos de una organización, cómo los alineo con mi proyecto, cuál es el ciclo de vida del proyecto de la compañía al cual mis proyectos o mi gerencia de proyectos se debe ajustar a eso, o si estoy en la capacidad de crear mi propia metodología de gerencia de proyectos, yo cómo lo ajusto cómo ajusto mi metodología a esa compañía con el fin de obtener los objetivos que realmente están alineados con la estrategia. Y no solo y también debemos aprender de competencias personales, aprender qué es ser un líder, aprender cómo es el trabajo en equipo, cómo es la comunicación asertiva, cómo puedo hacer una negociación gana-gana, cómo puedo resolver conflictos y problemas, en fin, porque recuerden que los proyectos se hacen a través de las personas. Los proyectos no se hacen solos, no se hacen con robots, se hacen con personas. Entonces, es importante lo que les decía de la competencia, el conocimiento. El primer paso que siempre debemos hacer es el conocimiento. El segundo paso es la habilidad. Ese es el segundo componente de una competencia. Y la habilidad pueden hacer de 2 formas diferentes. Hay personas que son muy afortunadas que tienen habilidades intrínsecamente. O sea, yo tengo un amigo que desde muy pequeño que yo lo conozco, es una persona que para él se le facilitaba hablar en público o, por ejemplo, o hablar con las mujeres. A él se le facilitaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y eso él no lo aprendió en teorías, nada. Lo que sí hizo fue después aprender teorías para fortalecer su habilidad.
pero como nosotros existen personas que no tienen la habilidad para ciertas cosas. Entonces el primer paso es aprender esa teoría y una vez ya tenemos esa teoría es llevarla a la práctica. ¿Cómo se obtiene una habilidad? Practicando, practicando, practicando y volviendo a practicar y equivocándose y aprendiendo y volviéndolo a hacer de una mejor manera. Ese es el segundo componente de una competencia. Y finalmente el tercero, cuando tú ya tienes el conocimiento y llevas ese conocimiento hacia una práctica constante, todas esas habilidades o todas esas formas de actuar se vuelven tus comportamientos intrínsecos en ti, se vuelven hábitos de vida. Entonces, hay personas que ya son muy expertos en un tema y, por ejemplo, una persona que le gusta correr, una persona que le gusta correr ya tiene que dentro de sus comportamientos, ya tiene una rutina de calentamiento previo a una carrera que debe hacer. Y esa persona no arranca esa carrera si no ha hecho esa rutina de entrenamiento. Por ejemplo, para proyectos, yo soy una persona que yo no arranco un proyecto si no tengo un project charter. Porque si realmente un project charter no existe, para mí no existe el proyecto y no existo yo como gerente de ese proyecto. Entonces, eso, cuando queremos adquirir una competencia, esas son las cosas que debemos hacer. Debemos coger un conocimiento, llevarlo a la práctica y volverlo dentro de nuestros comportamientos. Entonces, nuevamente, por eso les digo, si no tienen la experiencia para presentar el examen, hay otras alternativas y este es el momento que deben empezar para poder adquirir el conocimiento, llevar a la práctica y adquirir la experiencia que lleven, porque con esa experiencia, todo eso que ustedes van adquiriendo se vuelven sus comportamientos. Entonces, por eso me gustaría invitarlos a que nos acompañen en este próximo viernes. Vamos a realizar un examen no, vamos a hacer un entrenamiento en vivo gratuito para ustedes, en donde les voy a mostrar cuáles los 5 pasos o cuáles son los 5 pasos para crear su propia metodología de gerencia de proyectos. Entonces, este entrenamiento lo vamos a hacer el próximo viernes 26 de junio. Lo vamos a hacer por webinar. Aquí en el chat les estoy poniendo el link para que se puedan registrar. Los invito a que se registren, es totalmente gratuito. Vamos a ver esta teoría que les va a ayudar a entender más estos conocimientos de gerencia de proyectos. Y pues nada, eso era lo que les quería hablar. Nada, me gustaría agradecerle a Julio si está conectado. Gracias por confiar en mí, por hacerme las preguntas. Y como le dije a él, pues con mucho gusto estoy dispuesto a ayudarlo en cualquier momento. Entonces, nada, agradecerles a ustedes por estar acá y espero nos veamos en el entrenamiento del viernes y espero que hayan disfrutado mucho este entrenamiento. Entonces, nos vemos el viernes. Gracias. Chao.